Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo andan hoy? Es realmente un placer poder acompañarlos desde el canal Enseñanza Bíblica. Realmente estamos alegres por empezar una nueva semana. Seguimos avanzando en el libro de Eclesiastés. En esta ocasión nos toca el capítulo 9. Vamos a orar y vamos a dar inicio a el capítulo de hoy. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, gracias te damos de todo corazón porque nos permites estar con nuestros amigos, con nuestros oyentes. Y en esta ocasión, oh Dios, pedimos por favor que nos acompañes, que podamos deleitarnos en el capítulo de hoy. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy, Eclesiastés 9, es realmente un capítulo un tanto no muy extenso dentro del libro de Eclesiastés. Tiene 18 textos y es un capítulo que podemos dividirlo en 5 partes. La primera es el versículo 1, que está conectado con el capítulo 8 y el versículo 16 y 17. Yo hubiera cortado diferente la porción que se llama la perícopa, que es la porción del contexto o la parte en la cual se divide la Biblia en ese momento que estamos leyendo. Luego está el versículo 2 y 3, que habla acerca de un mismo destino que tienen todos los seres humanos. Los versículos 4 al 10 se habla del tema de la muerte y lo que la muerte conlleva. Los versículos 11 y 12 hablan de que para todos, para cada ser humano hay un tiempo y una ocasión, y los versos 13 al 18 se nos describe una injusticia que vio el sabio Salomón debajo del sol. En la primera parte, en el versículo 1, se conecta con lo que vinimos hablando o lo que terminó hablando el capítulo de ayer, del capítulo 8, que habla de... venía hablando Salomón de la incapacidad humana para entender todo lo que está pasando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo. Es muy difícil que el ser humano pueda conocer todo o comprender todos los caminos de Dios. Podríamos traducir este versículo de esta manera: ciertamente no comprendemos los caminos de Dios, pero podemos saber que Dios se preocupa por los que son fieles a Él, no importa lo que afronten. De la parte humana pueden venir problemas, pero de la parte divina vendrá el acompañamiento o la conducción para llegar hasta el final de esa situación difícil. Recuerde que en las manos de Dios, nosotros como seres humanos, creyentes, el ser humano que cree en Dios no está libre de dolor. No está en estado ausente de una posible problemática que pueda venir. Pero hay una diferencia con respecto a cuando alguien cree en Dios y enfrenta una situación difícil, a alguien cuando tiene una situación difícil y no tiene a Dios. A todos, vamos a ver hoy a continuación, a todos nos espera algo, lo que vamos ahora a hablar, en la esfera debajo del sol, a todos. Nadie se escapa de eso. Pero, sin embargo, la diferencia es que los cristianos podemos confiar en la bondad y la misericordia de Dios a pesar de esas tragedias que nosotros podamos llegar a pasar. Imagínese usted pasar por aquellas cosas que muy a veces o muy a menudo pasamos o nos ocurren, pero sin tener el apoyo espiritual, sin tener el consejo o la descripción de cómo actúa Dios en esos momentos. Yo no sé cómo actúan ustedes o cómo lo ven, pero yo realmente no lo veo para nada bien. Todo lo contrario, lo veo un tanto triste si nos llega a pasar esa situación. Los versículos 2 y 3, si no se los entiende en el contexto general de la Biblia, puede ser que se tomen de manera equivocada. Pero si nosotros lo miramos a este versículo, al 2 y al versículo 3, haciendo una mirada global de la Biblia completa, nosotros vamos a poder comprender que la aplicación o la descripción que está haciendo el sabio Salomón
no es errada ni antibíblica. Estos textos pueden ser mal interpretados si no tenemos en cuenta este detalle. Hay algo que dice el sabio Salomón, que es cierto que todos morimos o todos vamos a morir, aunque el apóstol Pablo dice que hay algunos que no van a morir. Dice, no todos moriremos, dice allí 1 Corintios 15. Es interesante que cuando nosotros miramos, la naturaleza inclusive se rinde ante la llegada de la muerte. Cuando la muerte llega, nosotros, sea alguien justo o alguien impío, el versículo 2 declara al justo y al impío, al bueno y al malo, al puro y al impuro, y así empieza a contrastar varios grupos de personas o de comportamientos o conductas de tanto un grupo bueno como un grupo malo, pero que ambos van a tener la misma consecuencia. Pero decir que la muerte nos espera a todos, más allá de cómo vivamos aquí en la tierra, y algunos utilizan esta excusa, dicen, pero todos vamos a morir. En definitiva, todos vamos a ir al sepulcro, sea bueno, sea malo, sea esto, aquello, lo otro. Es decir, utilizan la muerte como una excusa para marcar una condición generalizada para poder actuar de manera impía. Es decir, la gente dice, pasala bien, viví bien la vida porque es la única que hay. Y algunos dirán, sí, el mundo cristiano es, o el Dios de los cristianos es un Dios de los puros no. No a esto, no a aquello, no a lo otro. Y este texto dice, si todos vamos a morir, tanto el justo, el que escucha los no de Dios, entonces no le hagas caso a Dios. Se puede tomar este texto de esta perspectiva, pero esta mirada es una mirada limitada. Porque la Biblia, cuando mira uno otras partes de la Biblia, uno se da cuenta de que Dios describe de que no todos van a terminar de la misma manera. No hay un final común para todos. Por ejemplo, Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al planeta Tierra que ejecutó o puso en acción un plan de salvación. Al Señor Jesucristo lo mandó a esta tierra. Y lo mandó a esta tierra para aquel o aquella persona, aquel ser humano que acepta al Señor Jesús, que crea en Él, no tenga o no sufra la perdición, sino que tenga la vida eterna. Por lo tanto, una persona que vive en esta tierra, pero que acepta el plan de la salvación, va a terminar de manera diferente. Lo mismo dice Cristo en Juan capítulo 5, 28 y 29. Dice, no se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en la tumba oirán su voz. Bueno, dice las tumbas en plural, pero acá no está haciendo un llamado a cada uno de manera personal, al justo o al impío, dice el sabio Salomón. Dice el verso 29, y saldrán de ellas los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Solamente la diferencia, es cierto que nos vamos a morir, al menos que venga Cristo Jesús en su segunda venida, como dice la Biblia. No todos van a morir, algunos van a pasar de vida terrenal a vida eterna, a vida celestial. Pero mientras nosotros sigamos en este mundo viviendo, lo más natural es que la muerte producida por la desobediencia de Adán y Eva nos llegue a la vida. Pero ese lapso de vida que nosotros tenemos no va a ser el mismo final para aquellos que escuchan el plan de Dios, para aquellos que no. Los versículos 4 al 10 hablan de la muerte y lo que la muerte conlleva. Es un tema un tanto triste la muerte porque todos hemos perdido algún familiar, todos hemos palpado de cerca este fenómeno que lastima el corazón del ser humano. Pero la Biblia nos habla y nos habla mucho de la muerte, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios nos cuenta por qué existe la muerte, qué es la vida, qué pasa cuando alguien muere y cómo Dios va a solucionar el tema de la muerte. En el versículo 4 nos habla de las elecciones que tomamos en la vida.
El sabio allí, Salomón, nos dice que cuando uno está vivo hay esperanza. Ya cuando alguien está en estado de muerte, ya no hay más chance. Se acabó. Yo esta noche no sé si mañana me levanto. Yo no sé si mañana tendré vida. Por eso hoy, en este momento, debemos aprovechar las oportunidades. Hebreos 9:27 dice que está estipulado que el ser humano muera una sola vez y después viene el juicio. El estado, desde que alguien muere hasta que viene Cristo, ese espacio, ese interludio, es un estado de inconsciencia. El versículo 5 nos habla de la conciencia del vivo, de la persona que está viva. Dice que el versículo 5 dice: los vivos en efecto saben que morirán, pero los muertos nada saben. O sea, nosotros tenemos conciencia, nuestra mente, nuestro cuerpo está activo de que hay algo que nos quita nuestra existencia, pero la persona que está muerta no sabe nada, no hay paga, son olvidados, no hay recuerdo de ellos en la mente de los que viven. El versículo 6, y este es un texto un tanto problemático para aquellos que, para las personas que creen por allí que después de la muerte hay una paga, hay una existencia post-muerte, ¿no? Saben que la Biblia allí en el versículo 6 dice: su amor. Alguien que está en teoría en el cielo, ¿cómo no va a tener amor? Su odio, si alguien está quemándose en el infierno, como creen muchas denominaciones, muchos cristianos, si alguien está en el infierno, ¿cómo no va a haber odio? Dice que no hay más odio, no hay más amor, todas sus rivalidades fenecieron ya. En el versículo 7, por lo tanto, nos dice el sabio Salomón: disfruta de tu vida, disfruta de tu existencia de manera sencilla. El versículo 8 habla de ropas blancas y también aceite. El significado, la ropa blanca simboliza el gozo, la alegría de los santos. Se compara las vestimentas con la persona de Jesús cuando fue transfigurado, los ángeles. La Biblia habla de Dios que está vestido de luz en el Salmo 104. Es decir, que las vestiduras blancas tienen que ver con alegría y gozo. El aceite o el perfume tiene que ver con un simbolismo que era una señal de vida y el deleite del cuerpo. Es como el disfrutar de las más ricas y amplias bendiciones de Dios. El versículo 9 habla acerca de la familia, el matrimonio. Habla de disfrutar la institución matrimonial como un deleite en la vida del ser humano. En el versículo 10 nos presenta el sabio el desafío de conocer mis posibilidades físicas en vida, ¿no? Mis posibilidades sociales, económicas, y aprovechar todas esas oportunidades para lograr mis sueños, mis metas. Si bien estos pasajes que hablamos del 4 al 10 hablan de la muerte, pero el centro de estos versículos son la vida y el disfrute de esta vida, cómo hay que vivirla. El sabio nos invita a vivirla bien, a elegir bien, a hacer buenas decisiones en nuestra corta etapa de vida. El versículo o los versículos 11 y 12 hablan de aquellas injusticias o aquellas posibilidades que nos llegan a la vida. Habla de las injusticias que no son esperadas o que se acercan a nuestra vida cuando menos somos conscientes o menos estamos preparados para afrontarlas. Circunstancias tan injustas y casi, decimos casi porque justamente tenemos este texto que nos las explica, casi difíciles de explicar, que una persona que no tiene en cuenta el consejo del sabio Salomón no la entiende. Saben que
el éxito y el concretar planes no dependen tanto del vigor físico ni mental, no dependen de las capacidades que uno tenga, aunque aparentemente estas cualidades nos proporcionen quizá alguna especie de como ventaja sobre alguien que no tiene una cualidad. Un ejemplo, alguien que practica natación, alguien que es alto, ¿no? Es una ventaja, pero ese atleta salió mal un día de su departamento, se cayó en la escalera, se dañó parte central de su cuerpo y le ocurrió una injusticia. El ser exitoso no dependía de su altura ni de su capacidad física, simplemente que hay tiempo y ocasión para todo, dice el sabio Salomón. No depende tanto del vigor físico ni mental. Nos invita aquí el sabio Salomón a aprovechar esas oportunidades que se nos aparecen, porque cuando nosotros despreciamos esas oportunidades, quizá nunca vuelvan. El versículo 12 habla de que cada uno, dice el versículo 12, el hombre, y este artículo definido habla de que de manera individual cada uno va a luchar con lo que se va a describir. El hombre no sabe cuándo llega su hora, como los peces atrapados en la red fatal, como los pájaros aprisionados por el lazo, así los hombres se ven sorprendidos por la adversidad cuando cae de improviso sobre ellos. Aquí nos explica el sabio de que nosotros no sabemos cuándo vamos a estar en una situación de ajuste, vamos a estar en una situación estrecha, de angustia, un momento difícil. Por eso, antes de estar en esa condición como un pájaro, como un pez, nosotros debemos aprovechar esas oportunidades que tenemos. Lo que nos está diciendo en general el sabio Salomón es que no depende tanto de las cualidades que tiene una persona, sino saber de que hay tiempo, hay ocasión para lograr nuestras metas personales. Los versículos 13 al 18 nos hablan de una injusticia particular que vio el sabio Salomón y más injusticias que observa el sabio y nos las deja para que nosotros seamos conscientes de esto. El sabio acá nos describe que a veces nos cuesta mucho, como algunos discuten cuál es la ciudad, quién es el rey, pero más allá de saber quién es la ciudad, quién es el rey, el sabio nos invita a pensar de no tanto de dónde viene la consejería que estamos escuchando. Saben, el sabio aquí nos está invitando a no ser tan prejuiciosos del origen del contenido de un consejo. Generalmente evaluamos más que de manera objetiva el contenido que alguien nos regala, un consejo. Evaluamos más que ese contenido que se nos entrega. Miramos o ponemos en la balanza de dónde viene ese consejo. Qué difícil que a veces poder mirar, poder valorar, poder apreciar el consejo más allá de dónde viene el consejo. Aquí dice que había un hombre pobre, un hombre que no tenía recursos, pero tenía la sabiduría para rescatar a la ciudad. Y dice que no necesitó para rescatar a esa ciudad nada de fuerza como el rey que vino a conquistarla, sino que dice que empleó su sabiduría. Los versículos 15 y 16. Allí se encontraba un hombre pobre pero sabio, que salvó la ciudad con su sabiduría. A pesar de eso, a pesar de que este hombre salvó, y este es uno de los males de la humanidad, dice, a pesar de eso, nadie se acordó más de ese pobre hombre. Entonces pensé, más vale maña que fuerza, pero la sabiduría del pobre es despreciada y nadie escucha sus palabras. Qué triste lo que nos describe aquí el sabio Salomón. Pero cuando alguien tiene provecho de ese consejo, luego que pasa la tormenta, llegan a olvidarse. Declara el profeta Isaías en Isaías 30:15,
Dice, en la conversión y en la calma está la salvación de ustedes. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Aquí el profeta nos invita a buscar de manera ordenada la solución. El versículo 17 dice, la palabra de los sabios, oídas con calma, valen más que los gritos del que gobierna a los necios. Es muy interesante lo que describe aquí el sabio Salomón. Y el versículo 18 nos invita a no tanto depender de la fuerza, no tanto depender de las herramientas, las maquinarias, sino más de la sabiduría divina. En conclusión, lo que nos está diciendo el sabio Salomón en este capítulo es ¿cómo está usted viviendo su vida? ¿Qué tipo de elecciones está haciendo? ¿Cuáles son las prioridades de su día? Haga un examen, valore. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Será que está aprovechando esas oportunidades que el dueño de la vida, Dios mismo, le está regalando? ¿Será que lo estamos desperdiciando? Eso es algo que debemos responder para nosotros mismos. Por eso, razone, piense, medite. ¿Qué está haciendo en su vida personal? ¿Será que está desperdiciando esas oportunidades? La respuesta, ojalá que la encuentre orientada en el capítulo de hoy. Desde ya les agradecemos el apoyo, el soporte al canal. Gracias por suscribirse, por los comentarios. Escriban allí algún pedido de oración, algún problema, alguna situación que tengan y con gusto les responderemos de manera respetuosa. Que el Señor les bendiga ricamente y que pasen un muy feliz lunes.